Muy buenos días, un gozo poder estar nuevamente con ustedes y bueno, un privilegio una vez más que nos da el Señor de permitirnos por estos medios seguir aportando para la edificación de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, recordando también que la iglesia no son los sitios de reunión, no son los lugares donde vamos de pronto a escuchar de la palabra o a servir, sino la iglesia somos nosotros. La iglesia es un organismo vivo que se mueve y que tiene vida. La iglesia está conformada por todas aquellas personas que han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, que han reconocido su condición de pecador, de que no se ha obedecido al Señor en lo que Él ha dicho, y desafortunadamente vamos en contravía en lo que Él dice. Eso es un pecador, o sea que de otra manera diciéndole es el que yerra al blanco, o sea que está en contravía a la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura que todos somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Y esperando que esta reflexión y esta palabra que hoy traemos para usted, si usted no ha puesto su fe y su confianza en Cristo, sea hoy que usted pueda decirle: Jesús, te necesito, reconozco que soy pecador y sé también que en el Calvario tú moriste para perdonar todos mis pecados. Y Jesús, yo desde hoy quiero que tú seas mi único y suficiente Salvador. Para ese grupo, ¿no? Es que específicamente hablamos, o estoy hablando en esta mañana, pero también, por supuesto, dando oportunidad para que aquellos que aún no conocen, que hoy puedan conocer de Jesús. Hablando y aportando acerca de la generosidad, quiero invitarles a que vayamos y miremos la escritura y aprendamos de ella. Un ejemplo muy particular, muy precioso, muy hermoso, de una iglesia establecida por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y vemos aquí ya operando los principios del dar. Y vemos una iglesia generosa. Y la iglesia que voy a hacer referencia en esta mañana es la iglesia a los Filipenses. La carta de Pablo a los Filipenses. La iglesia que estaba en Filipos. De ella quiero compartir, de ver la generosidad de esta iglesia y cómo Pablo, el apóstol Pablo, los menciona y cómo hace referencia de ellos y cómo es un hombre muy agradecido por la generosidad de estos hermanos. Oramos y nos adentramos en la palabra. Padre, muchísimas gracias te damos por esta oportunidad. Yo ruego que seas tú, a través de tu Espíritu Divino, el que nos abra nuestro entendimiento y que podamos, Señor, obrar conforme es tu voluntad en cuanto a la generosidad. Muchas gracias, Dios, por lo recibido y también por lo que se va a entregar en esta mañana. A ti la gloria por siempre. Amén. Filipenses, quiero invitarles, como ya lo mencioné, fue una carta, una iglesia establecida en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4. Una iglesia que desde el principio, mis amados, como lo dice la escritura aquí, fue una iglesia que apoyó el ministerio del apóstol Pablo para extender el reino de los cielos por todas las regiones donde Dios le permitió ir al apóstol. Dice 4:10 de Filipenses: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una iglesia muy generosa, una iglesia que trajo mucha bendición en el aspecto económico al apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo dice que se goza, ¿no? Aquí en el versículo 10, de que al fin ellos hubieran nuevamente vuelto a enviarle para su sustento. No sabemos con certeza por qué esta iglesia había dejado por un tiempo de darle sus ofrendas al apóstol Pablo para apoyarlo en su ministerio. No sabemos, la Biblia no nos muestra ese argumento, no nos muestra la Biblia la razón. Pero sí, estos hermanos estaban queriendo apoyar, pero no se les había dado la oportunidad. Quizá de pronto hubo necesidad en la iglesia, quizá no había con quién enviarla. Muchos factores, ¿no?, que pueden acontecer para que una iglesia generosa no dé para aquellos siervos que están sirviendo y sirviéndole al Señor y extendiendo el Evangelio por sobre toda la tierra. Dice aquí también la Escritura en el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Habrá en la vida y en la vida de los que por la gracia del Señor servimos al Señor, habrán momentos y habrán tiempos donde quizá no va a haber el suficiente recurso para suplir las necesidades básicas. Puede ser que se dé de esta manera, o de pronto puede que no se dé. Pero una cosa es que sí se puede dar, que en algún momento tengamos mucho y quizá de pronto tengamos más de lo que necesitamos, o quizá también en otro tiempo no tengamos para suplir nuestras necesidades básicas. Pero vemos también la actitud del apóstol Pablo, una actitud agradecida. Y aquí sabe lo que le había dejado al apóstol Pablo estar en esa condición. Algo que de pronto es difícil para nosotros asimilarlo y de pronto para nosotros es difícil mantener una condición como la obtuvo el apóstol Pablo en esta situación y en esta condición. Dice aquí, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo, en medio de esa situación de escasez que se le estaba presentando, había aprendido el contentamiento. Qué difícil, ¿no? Qué difícil para algunos de nosotros estar contentos con lo que tenemos en el momento. No conformes, no estoy hablando de conformidad, sino de contentamiento. Y de pronto quizá estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Y Pablo estaba haciendo, estaba predicando el Evangelio, estaba llevando la palabra. Pero mire, un tiempo de necesidad que hubo en su vida. Había escasez. Pero también Pablo, por la gracia del Señor, había tenido de Dios suplidas sus necesidades y quizá más allá de lo que necesitaba. Pero Pablo, en medio de la escasez, era un hombre que había aprendido el contentamiento, el darle gracias a Dios por su situación y por su condición. Qué hermoso, ¿no? Y ojalá, mis amados, que esto nos deje una buena lección para nosotros. ¿Somos personas agradecidas nosotros? ¿Estamos contentos con la situación en la que el Señor nos permita vivir? Bueno, ojalá que sí. Dice aquí en el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo era una persona con contentamiento y que fácilmente se acomodaba cualquiera fuera su situación. En esto, mis amados, allá como dice Santiago capítulo 3, la rueda de la creación puede girar, ¿no?
la rueda de la creación puede girar. Hoy tenemos, de pronto mañana no. Pero cual sea la situación, mis amados, debemos estar contentos. Contentos con lo que el Señor nos provea en ese momento. ¿Mucho? Amén. ¿Poco? Amén. Y eso lo expresaba el apóstol Pablo, y es aquí donde este versículo, dentro de este contexto, sale este pasaje que a veces no es muy bien aplicado, ¿cierto? Muy bien interpretado. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, cualquiera que fuera la condición, Pablo lo podía en Cristo que lo fortalecía. ¿Qué podía en Cristo Pablo? Tener contentamiento. Eso sí lo podía. Todo lo podía Pablo en este sentido de abundancia o de escasez. Todo lo podía en Cristo, de estar contento cual fuera que fuera su situación. Dice el 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Razón de dar y recibir. ¡Qué bendición! La Escritura nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí el apóstol Pablo estaba siendo agradecido por lo que esta iglesia le estaba enviando para sus necesidades. Dice el 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así? ¿Qué cuenta se abre cuando nosotros somos generosos y cuando nosotros somos responsables con los siervos que Dios usa para la predicación, para extender el evangelio, para que se extienda el reino sobre toda la tierra? ¿Cuál cuenta se abre? La cuenta de bendición en los cielos, porque Dios bendice al generoso. Aquí el apóstol Pablo lo está diciendo muy claramente, mis amados. Quisiera también hacer un momentico la referencia hablando del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Esto de dar, mire la dinámica del dar para la obra del Señor y específicamente lo que se está hablando aquí para los siervos que predican la palabra, que viven del evangelio en una forma honesta, sincera, en una forma pura, limpia delante del Señor. No lo hacemos por eso. No es que nuestra motivación o nuestra responsabilidad sea porque nos están pagando o nos están dando un recurso. No, Señor. Manos limpias delante del Señor. Lo hacemos por amor a Cristo y ya el resultado es esto. Que Dios va a usar hermanos, creyentes, personas que van a aportar para la extensión de ese reino. No lo hacemos, una vez más, por el dinero. Simplemente eso viene como añadidura y es el resultado de una labor honesta delante de Dios. Dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 9, 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, gracias a Dios por su don inefable. Miren la dinámica, aquí lo presenta un poco más claro lo que estaba Pablo diciéndole a los filipenses. ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, aquí dice, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Una forma como ya lo hemos visto en los principios, para dar, ¿cierto? Darlo de voluntad en una forma libre. Cuando nosotros damos de corazón para la obra del Señor, cuando nosotros participamos en bendecir a los siervos que predican el Evangelio, aquellos hombres
con las características bíblicas, y aquellos hombres que son fieles en la predicación de la palabra, ¿sabe? Esos hermanos le dan gracias a Dios por esas personas que les bendicen. Y sabe, esas oraciones las oye el Señor y las ventanas de los cielos se abren para aquellas personas que en una forma libre, voluntaria, dan generosamente para la obra del Señor. Así es. Y espero, mi amado hermano, si de pronto usted está en algún ministerio de predicación, de llevar el evangelio, sea en las misiones, sea en el pastorado, sea como líder de iglesia, yo no sé, depende de la organización de cada congregación, pero yo le animo, mi amado, si nosotros, Dios nos provee, Dios nos bendice a través de la iglesia, mis amados, seamos agradecidos y seamos responsables, orando al Señor y diciéndole gracias, Señor, por ese don inefable. Gracias, Señor, por usar tu iglesia para traer bendición a nuestra vida. Mis amados, en el nombre del Señor se los digo, debemos ser agradecidos con aquellas personas, aquellas iglesias a las cuales Dios usa para bendición nuestra. Eso, si nosotros estamos haciendo la labor en una forma honesta, manos limpias delante del Señor, y ese recurso llega, y esta oración en agradecimiento a Dios por esas personas que nos están bendiciendo, ¿sabe? Eso es agradable al Señor, y el Señor va a traer más bendición. Gracias, mis amados, por todos aquellos que se disponen en obediencia al Señor, voluntariamente y de corazón, dan para suplir las necesidades de aquellos que nos ministran la palabra. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias por nuestros hermanos que Dios usa en generosidad para suplir lo que nosotros necesitamos en la parte económica. Dice aquí el 17, de Filipenses, capítulo 4, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mis amados, cuando somos generosos y damos para el Señor voluntariamente, libremente, de corazón, ¿sabe? Hay una cuenta abierta para nosotros. Hay una cuenta. ¿Quién la abre? El Señor. Y seguro que el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. No estoy diciendo que usted se va a enriquecer si da. Puede que sí, puede que no. Pero si somos responsables, seguro que el Señor va a añadir bendición tras bendición. Dice 18, para ir finalizando, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué lindo, ¿no? Que puedan decir eso de nosotros cuando somos generosos, cuando damos de la manera que Dios nos enseña a través de su palabra. Qué hermoso, qué lindo que puedan decir un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Para reflexionar y para considerar, mis amados, ¿será que nosotros nos identificamos con estos hermanos allí en Filipos? ¿Será que de pronto también nosotros tenemos estas características? Hablo específicamente, ¿no?, a la iglesia donde nosotros nos congregamos y servimos. ¿Será que sí? Es un olor fragante lo que nosotros estamos generando para los siervos, para el ministerio, para la extensión del reino. ¿Será un olor fragante? ¿Será un sacrificio acepto? ¿Será que eso será agradable a Dios? Si lo hacemos a la manera que Dios nos dice, seguro que va a ser agradable. Y es mi exhortación, mis amados, en esta mañana, para que nosotros podamos seguir este buen ejemplo de estos hermanos. No solo porque el Señor nos bendiga, no solamente que esa sea la motivación, sino porque queremos que de parte del Señor, el Señor diga, es un olor fragante, es un sacrificio acepto y que le agrada
a Él. Que Él pueda aceptar lo que nosotros estamos dando de lo que Él nos ha dado. ¿Cómo estamos en eso, amada iglesia? ¿Cómo estamos en eso? ¿Estamos siendo responsables? ¿Realmente sí hay una cuenta abierta en los cielos que Dios ha abierto para nosotros por nuestra generosidad? Una vez más, no es que nos vamos a tapar de dinero, sino que Dios, en su misericordia y bajo su gracia, premia la generosidad. Espero en el Señor que podamos tener estas características que tuvieron estos hermanos en Filipos, de que con responsabilidad y generosidad podamos seguir aportando para seguir extendiendo el reino sobre la tierra. Mis amados, un buen día y que Dios bendiga su preciosa y bendita palabra. Permítanme terminar en oración. Dios Santo, muchas gracias te damos por tus bondades y misericordias. Gracias por el enorme privilegio que nos das de poder recibir de ti la bendición para poder bendecir. Muchas, muchas gracias, Señor, por aquellos hermanos y personas generosas, Señor, que bendicen, Padre amado, los ministerios que se desarrollan para la extensión del reino. Muchas gracias, Señor, y permítenos, Señor, que estas ofrendas que nosotros damos, Señor, porque tú nos das, puedan ser, como tú lo dices aquí, olor fragante, sacrificio acepto y que sea agradable a ti. Gracias por tu iglesia, Señor, y a ti la gloria por siempre. Amén. Un buen día, mis amados en Cristo Jesús.